Bueno, como habíamos comentado, el punto de saturación de un sistema es aquel punto donde existe coexistencia de fases. Por ejemplo, en un sistema de agua a una atmósfera y 100 grados centígrados, este es el punto de saturación, digamos, es el punto donde cambia de fase esta sustancia. La temperatura de saturación aquí sería 100 grados centígrados, la presión de saturación sería una atmósfera. Puede ser que dependiendo del estado de saturación tengamos solamente fase, fase líquida, que tengamos solamente fase vapor. Existe una propiedad que nos define qué cantidad de líquido y qué cantidad de vapor tenemos. Vamos a establecerlo así. Esa propiedad se llama la calidad. Pensemos que ahí, por ejemplo, yo tengo una masa de vapor MB y una masa de líquido ML. En este caso, yo puedo expresar fracciones masa de cada componente. Por ejemplo, la fracción masa de vapor sería la masa de vapor entre la masa total. La masa total sería masa de vapor más masa de líquido. Esto se representa generalmente por X. Y la masa de líquido, la composición del líquido sería la masa del líquido entre masa del vapor más masa del líquido. Generalmente, como tenemos una mezcla de dos fases, el porcentaje de líquido sería 1 menos X, que, bueno, generalmente se le puede llamar con otra variable como Y. Lo que nos interesa generalmente en un proceso industrial es la cantidad de vapor saturado que tiene una corriente. Esto porque eventualmente vamos a utilizar, o en muchos procesos se utiliza vapor saturado para producir energía eléctrica mediante el accionamiento de una turbina. Entonces, la cantidad de vapor que hay en una mezcla saturada se le llama calidad. Siempre que hablemos de calidad, estamos hablando de una mezcla saturada y la calidad va de 0 a 1. Si es 0, significa que la fracción molar de la fracción masa, perdón, de vapor es 0. O sea, esta mezcla sería 100% líquido saturado. Si la calidad es 1, la mezcla es 100% vapor saturado. Tiene mayor energía el vapor saturado que el líquido saturado. Por eso la cantidad de vapor se le llama calidad. Tiene mayor energía aprovechable para poderla transformar en energía eléctrica o en trabajo. Ok, entonces ese concepto lo vamos a definir. Vamos a analizar ahora un aspecto importante. ¿Qué pasa si seguimos calentando esta sustancia? Sabemos que de líquido saturado se transforma a vapor saturado a ciertas condiciones de temperatura y presión. En realidad, estas variables están definidas. La presión de saturación y la temperatura de saturación no son variables independientes las dos. Esto debido a que el número de grados de libertad en un sistema saturado es solo 1. Recuerden que el número de grados de libertad se define como el número de componentes menos el número de fases más 2. Si yo tengo un componente y tengo 2 fases, el número de grados de libertad noten que es 1. Solamente existe un grado de libertad, una variable independiente, ya sea presión de saturación o temperatura de saturación. Por lo que si yo muevo el valor de presión, si yo modifico la presión de este sistema, también va a cambiar la temperatura del sistema. El agua no siempre ebulle a 100 grados centígrados, sino que este valor es específico para una presión de una atmósfera.
Entonces, si yo cambio la presión, va a cambiar la temperatura de saturación. Para esto vamos a plantearlo de la siguiente manera. Nos vamos a hacer una pregunta para explicar este concepto. ¿Por qué un líquido se evapora? Bueno, la idea de por qué un líquido se evapora se establece como un equilibrio de fuerzas. Sí tienen razón, es un equilibrio de fuerzas entre dos fases. Digamos, en el líquido, nosotros tenemos fuerzas de cohesión. La fuerza de cohesión mantiene todas estas moléculas de líquido unidas. Esta fuerza de cohesión está en equilibrio con la presión atmosférica. La presión atmosférica en realidad sería la fuerza de la atmósfera entre el área de este fluido. Y la fuerza de cohesión de este componente está relacionada con la presión que ejerce sobre la superficie, que depende de muchos factores, depende de la tensión superficial del líquido y sí depende de la temperatura y depende de la presión. Entonces, la presión que ejerce este líquido sobre las moléculas de gas que están acá arriba se llama presión de saturación. Y es un equilibrio de fuerzas. De hecho, estas dos presiones están en equilibrio. Si yo rompo el equilibrio, va a haber un cambio de fase. Por ejemplo, si caliento este líquido, las moléculas van a tener mayor energía. Entonces, es más grande la fuerza con la que estas moléculas se mueven que la fuerza de cohesión entre ellas mismas, entre esta fase. Entonces, en el punto donde la presión de saturación del líquido es mayor a la presión atmosférica, este líquido se evapora. La respuesta por qué un líquido se evapora o cuándo un líquido se evapora es cuando la presión de saturación se iguala con la presión atmosférica. Ese es el estado de saturación. En ese punto, si yo aumento temperatura o disminuyo presión atmosférica, las moléculas de este líquido van a escapar a la fase vapor. Ese es el planteamiento. Entonces, antes del punto de saturación, es decir, cuando esa mezcla es líquida, su presión de saturación es menor a la presión atmosférica. Justo en el punto de saturación, estas dos se igualan. Y si yo paso el punto de saturación, la presión de saturación es mayor a la presión atmosférica. Entonces yo acá ya tengo el material en fase vapor. Debido a esto, es que el punto de ebullición de los materiales está relacionado con la presión atmosférica. Quizás hayan escuchado que en algunas otras ciudades el agua no hierve a 100 grados centígrados. De hecho, en ciudades con mayor altitud, la presión atmosférica es menor y la temperatura de ebullición del agua llega a ser 95, 97 grados Celsius, dependiendo del valor de la presión atmosférica. Entonces, por eso un líquido se evapora. Aquí en esta tabla se muestran algunas presiones de saturación del agua a distintas temperaturas. Por ejemplo, el punto que conocemos es el de 100 grados centígrados y una atmósfera que son 101.4 kilopascales. Pero a presiones inferiores, el agua hierve o se evapora a menor temperatura. Por ejemplo, el agua a una décima parte más o menos de la presión atmosférica, a 12.35 kilopascales, tiene una temperatura de saturación de la mitad, que son 50 grados Celsius. Si aumentamos presión a presiones superiores,
a este valor de 101.4 kilopascales, el agua hierve a mayor temperatura. Entonces, si yo presurizo este sistema, si aumentamos la presión atmosférica, esta presión atmosférica va a ser mayor que la presión de saturación. Entonces, no se va a romper este equilibrio hasta que la temperatura sea todavía mayor. Como aquí a 8.588 kilopascales, el agua se evaporaría hasta 300 grados Celsius. Entonces, este es el comportamiento de un líquido. Estoy mencionando ejemplos del agua, pero este comportamiento aplica para todas las sustancias puras en estado fluido. Bueno, una relación simple que nos va a servir para predecir temperaturas de saturación y presiones de saturación es la llamada ecuación de Antoine. Se lee Antoine porque este es un científico francés. Esta ecuación relaciona las dos variables, presión de saturación y temperatura de saturación. Aquí P0 es presión de saturación, T es temperatura de saturación del sistema. Los valores de A, B y C, aquí se menciona que son constantes y dependen de cada sustancia. Va a haber valores A, B y C para cada sustancia y esos se encuentran tabulados en diferentes tablas. Una tabla que les muestro aquí es la tabla B2 del libro de Smith, en donde se tiene esta relación. Esta es la ecuación de Antoine. Tenemos logaritmo natural de presión de saturación en kilopascales. Esta es la notación de la tabla. La presión calculada con esta ecuación va a resultar en kilopascales. Es igual a una constante A menos una constante B entre temperatura del sistema más C. Entonces, si yo sé temperatura o sé presión, yo leo los valores de las constantes A, B y C y puedo calcular la otra variable. Por ejemplo, aquí se tienen para diferentes sustancias. Aquí yo coloqué acetona y ácido acético. Se tiene el valor de las constantes A, B y C, el intervalo de temperatura donde estos valores de las constantes son válidos. Este es el calor latente de vaporización en el punto de ebullición normal. Y este es el punto de ebullición normal. Digamos, la temperatura de saturación de esta sustancia a una atmósfera. Entonces, esta es la ecuación de Antoine. Se tienen varios tipos de sustancias aquí tabulados. Esta es la tabla completa. Entonces, como pueden ver, se tienen valores de sustancias orgánicas, sustancias inorgánicas, que generalmente son o gases o líquidos a temperatura ambiente. Entonces, esta es una fuente de información que nos va a servir para predecir presiones de saturación y temperaturas de saturación de diferentes sistemas constituidos por sustancias puras.